Sí, don Antonio, muy buenos días. Queríamos que nos ampliara sobre esta información que surge en las últimas horas donde Arabia Saudí admite el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. Bueno, sí, evidentemente esto va a tener consecuencias a nivel geopolítico muy profundas por cuanto, independientemente que Arabia Saudita hubiera reconocido o no la muerte, todas las pruebas recabadas por Turquía, que eso ocurre en el consulado de Arabia Saudita en Estambul, pues apuntaban a que definitivamente el gobierno saudí tenía que ver algo con digamos, inicialmente era la desaparición de Jamal Khashoggi, y luego ya se confirma definitivamente de que sí. Hubo un crimen. El asunto es terminar de esclarecer cómo fue que se desarrolló ese crimen y en virtud de qué. Porque si vemos un poco el papel que históricamente ha jugado el periodista, pues no era un periodista cualquiera, es decir, era un periodista que estuvo muy vinculado durante muchísimos años con la familia real saudí, era el comunicador oficial de la familia real saudí y era a la vez, había trabajado también en los aparatos de inteligencia del gobierno de Arabia Saudita. Es decir, las vinculaciones que este periodista tuvo al más alto nivel con la familia más prominente de Arabia Saudita, que es la familia real saudí, pues lo ponían en el ojo, en el radar de vigilancia de Arabia Saudita por los nexos que él había empezado también a desarrollar en otras latitudes, en otras regiones, con otros gobiernos, en este caso en particular con Turquía, que es para Arabia Saudita su archienemigo. ¿Puede ser esa razón, entonces, la causa de su asesinato? Mire, hay varias razones, entre las cuales la que está tomando fuerza es que por el rol que este periodista ejerció, repito, muy cercano a la familia real saudí, y por toda la información que él llegó a saber en esa condición privilegiada que llegó a tener durante tantos años, todo puede apuntar a que es un asesinato con características políticas. Es decir, cuando él de repente, de un momento a otro, se vuelca y empieza a criticar al nuevo gobierno del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que en este momento sigue gobernando el rey Abdulaziz bin Salman, pues el príncipe heredero es el que eventualmente asumiría en su momento el gobierno. Pues este periodista de repente en los últimos 2 años empezó una fuerte crítica hacia el nuevo príncipe heredero, y eso también pudo haber desembocado no solamente por toda la información que él sabía, sino por el peligro que podía significar este periodista trabajando en otras latitudes, un poco destapando información clave que pudo haber puesto en peligro pues un poco los tejes y manejes que a ese nivel de la familia real saudí se manejan, al menos en el Medio Oriente. Recordemos también de que por ejemplo, para el caso de Turquía, por eso dije inicialmente que eso tiene una connotación geopolítica, por cuanto hay una competencia, hay un duelo a muerte entre Arabia Saudita y Turquía por el dominio del Medio Oriente. Entonces, claro, mucha de la información que este periodista Jamal Khashoggi podía darle a Turquía, porque un poco pues lo que se ha manejado en los últimos meses antes de esta muerte es de que iba a casarse ya con una mujer turca que es en línea directa del gobernante turco Erdogan. Pues eso también pudo haber sido una causal, aparte de muchas otras también, que pudo haber provocado la muerte de esta persona. El problema es de que no es tanto ya ahora lo que pudo haber sabido, lo que pudo haber significado para la familia real saudí, sino que yo creo que el peso ahora fuerte es la forma en cómo lo asesinaron. Es decir, pues bueno, dentro de tantas argumentos que hay, se habla de que hubo un descuartizamiento de su cuerpo y consecuentemente fue llevado a Arabia Saudita. Es decir, ahora hay mucha especulación respecto de qué se hizo con él, pero eso está teniendo también implicaciones geopolíticas porque también hay fuerte presión en el Congreso de Estados Unidos para que Trump condene este asesinato, y sobre todo en uno de sus aliados más importantes del Medio Oriente, que a la vez está luchando en una guerra en Yemen, en la que Irán tiene una influencia muy importante y en la que Turquía también juega un rol determinante en todo este juego geopolítico, y que ahora está en torno a la muerte del periodista Khashoggi.
Don Antonio, quería consultarle, no precisamente de este caso, pero también relacionado, y es que no solo en Medio Oriente se están dando este tipo de asesinatos contra periodistas en los últimos meses. En el 2018, 7 periodistas asesinados en Europa por diferentes razones. Algunos investigaban casos de corrupción. ¿Qué tan frecuente se está volviendo este problema en Oriente, en Europa y en otros países también del mundo? Bueno, muy buena pregunta porque si uno ve, por ejemplo, cómo en otros países han sido asesinados otros periodistas y no se ha hecho mayor escándalo por eso, recordemos que hace escasas semanas fue asesinada una periodista muy conocida en Rusia, de muchas otras que también en el pasado han sido asesinados porque se acercan y logran descubrir negocios turbios o actos de corrupción muy fuertes a nivel del gobierno ruso. Vean lo que ha ocurrido incluso en Turquía, cómo a raíz del golpe militar de hace casi 3 años hubo una persecución gigantesca contra cientos de periodistas. Erdogan cerró una gran cantidad de medios de comunicación que eran críticos a su gobierno. Es decir, evidentemente hay una persecución porque el tema de la corrupción es una de las causales más importantes por la cual los medios de comunicación pues, pueden traerse abajo a un gobierno. Entonces, por supuesto que puede haber, digamos, si uno lo relaciona un poco con el caso con el asunto de Jamal Khashoggi, pues es casi una tendencia, no solamente en Europa y en Asia, o en este caso lo que pasó con Khashoggi, sino también recordemos que en América Latina, principalmente en Colombia y en México, pues han habido periodistas que han sido asesinados porque descubren nexos muy turbios a nivel de gobierno, o el tema de la corrupción o el tema del narcotráfico. Entonces, esto, pues, si bien en el pasado han habido asesinatos de estas mismas dimensiones, pues no ha habido un gran escándalo como se ha hecho en el caso de este asesinato que, repito, tiene más características de asesinato político que de otra cosa. Don Antonio, su análisis con respecto a las declaraciones que da Donald Trump tras este asesinato, ¿verdad? ¿Por qué él dice esto? Un poco del análisis de la situación y por qué él menciona este caso específicamente. Bueno, es porque, es decir, eso va a tener implicaciones en uno de sus aliados más importantes, que es Arabia Saudita. Arabia Saudita está luchando una guerra contra Yemen, una guerra en donde hay una influencia muy importante de Irán, es parte del juego geopolítico de guerra que empieza precisamente con la guerra en Siria, pero también la presión que está recibiendo Trump dentro de estas características tan ambivalentes en cómo él da muchas veces cierto tipo de declaración, es porque hay un contrato multimillonario de armas que recientemente firmó Trump con la Casa Real Saudí, de más de 110 mil millones de dólares para los próximos 10 años. Es decir, la presión que el Congreso de Estados Unidos está haciendo sobre Trump para que frene ese contrato a raíz de este asesinato es parte también de lo que se vio forzado a Trump de ver si, según las declaraciones del gobierno saudí, puede implicar sanciones contra su propio aliado por estas presiones que el Congreso estadounidense está haciendo contra Trump. Sobre todo porque viene también de por medio las elecciones legislativas al Congreso ahora en noviembre, y ahora la situación se le complica todavía más a Donald Trump, en donde tiene que ver qué va a decidir, si definitivamente, según las declaraciones, o conforme se esclarezca este asesinato, pueda hacer satisfaga, por ejemplo, a los medios diplomáticos de Estados Unidos o incluso de Europa. Recordemos que Angela Merkel hace escasos días determinó también que va a posponer momentáneamente la constante venta de armas que Alemania tiene con Arabia Saudita, y por tanto hay que ver por cuánto tiempo. Yo no creo, y esta es una opinión muy particular, yo no creo que estos contratos tan multimillonarios se vayan a frenar por la muerte del periodista, porque esto tiene, es decir, el negocio de las armas es algo multimillonario, es algo que trae, incluso reactiva economías, y la muerte del periodista pues puede significar un tiempo de escándalo, unos días, unas semanas, pero posteriormente la continuación de los contratos va a continuar tal cual. Así que eso va a ser muy difícil que se detenga, eso simplemente se va a posponer hasta que ya las declaraciones que el gobierno saudí dé
puedan ser de satisfacción para los gobiernos que en este momento están demandando el esclarecimiento de este asesinato. Don Antonio Barrios, analista internacional, ya para finalizar con usted, nada más queríamos consultarle su análisis sobre todo esto que viven los hondureños, miles de hondureños que se dirigen hacia los Estados Unidos. Bueno, voy a declarar algo acá que ya lo había visto cuando estuve en El Salvador y en Honduras, temas relacionados con esta misma situación, y es que existe en el Triángulo Norte casi una política de Estado para que la gente se vaya del país. Esto con el fin, con dos propósitos. El primero, de presionar a Estados Unidos para que entregue los dineros que había prometido siendo Obama presidente, de casi 3.000 millones de dólares que se iba a entregar a los países del Triángulo Norte para paliar un poco la situación de la pobreza y frenar los ímpetus de la gente para irse del país, es decir, tratar de reactivar el empleo, tratar de reactivar la economía para que haya una situación más favorable para la misma población y que eso no genere el deseo de la gente de irse precisamente por la pobreza, por la corrupción. Sin embargo, esos son dineros que no se han dado porque en efecto no hay garantía ante la situación de corrupción tan grande que hay en nuestros países de que esos dineros que entregaría Estados Unidos pueden servir o van a llegar realmente para solucionar la situación de pobreza que tienen estos países. Entonces hay una presión que se hace muchas veces, se alienta a que la gente se vaya y eso tiene también pues el sentido de que es una forma de presión para Estados Unidos. Ya vemos de que fueron indetenibles, es decir, Guatemala había dicho que no iba a permitir que pasaran, sin embargo fue imposible, México dijo lo mismo y pasaron al otro lado. Bueno, hay que ver qué va a pasar ahora cuando lleguen ya a la frontera con Estados Unidos, que ya Trump había dicho de que iba a mandar al ejército. Vamos a ver hasta dónde va a ser posible detenerlos, porque estamos hablando de 2.000 a 3.000 personas que salieron en oleadas repentinamente hacia Estados Unidos, que es en búsqueda del sueño americano. Muchas gracias a don Antonio Barrios, analista internacional, por su intervención. Bien, y continuamos con otros temas.